Quedarse en casa es una medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Hoy, 6 de abril, los saludamos desde nuestra casa, que durante las últimas 2 semanas se ha convertido en nuestro lugar de trabajo. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Gioconda Belli. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Dos maestras de la zona rural del Valle del Cauca nos contaron cómo ha sido la experiencia de trabajar con sus estudiantes desde casa luego que el gobierno suspendiera las clases en las instituciones educativas. La suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas públicas de todo el país ha generado grandes retos para los maestros y las maestras. Aunque el gobierno ha implementado estrategias que incluyen plataformas virtuales y la emisión de programas educativos a través de la televisión pública, lo cierto es que para la mayoría de los estudiantes, sobre todo de zona rural, es mucho más difícil estudiar de esta manera. ¿Cómo trabajaron entonces los docentes con sus estudiantes antes de salir a vacaciones? El medio más fácil fue el WhatsApp. No todos tienen acceso a la conectividad, ni un teléfono smartphone. Entonces, con los que logré hacer el grupo, por allí les mando la información. Formé grupos de WhatsApp para los estudiantes de octavo, para los estudiantes de noveno, para los estudiantes de décimo y para los estudiantes de 11. Ayudándome de algunos alumnos de los cuales tenía sus números para poder crear el grupo. En el departamento del Valle del Cauca, el 85% de las instituciones educativas están ubicadas en zona rural, donde hay dificultades de conectividad y carencia de recursos tecnológicos. El inconveniente es que en las zonas donde ellos viven, la conexión no es permanente. Incluso mandé los trabajos y algunos me contestaron al otro día: profe, qué pena, no te pudimos enviar el trabajo porque tuvimos problemas con la energía en nuestra vereda, porque tuvimos problemas de conexión. Entonces, realizar un trabajo virtual con los estudiantes de la zona rural no es una tarea tan sencilla. Tengo 3 madres de familia que son enfermeras, entonces ellas no pueden estar con los niños y además tienen ellas el teléfono en sus trabajos. Entonces ya cuando llegan en la noche, la dificultad es entregarle el teléfono al niño para que copie. Si no fuera por esta contingencia que hay, uno mandaba una copia o algo, pero no debe haber contacto físico. Entonces sí se hace difícil. Los niños que definitivamente no tienen, es imposible llegar a ellos con la información. A las dificultades de los estudiantes para acceder a un computador o un celular y a una red de internet, se suma el reto de los docentes de lograr que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan de manera virtual. Pongámonos en el contexto del campo, muchos padres no han terminado ni la primaria. Hay algunos padres que no saben leer, no saben escribir, entonces es muy difícil que el padre se convierta en el guía del estudiante. Con los niños de primaria se hace aún más difícil el trabajo porque ellos necesitan mucho acompañamiento. Entonces esa es una de las dificultades que hemos tenido, que algunos padres no sé cómo se hace, así uno les haga el video, requieren como el acompañamiento personalizado. Los comentarios que me hacen los niños cuando me envían los trabajos me dicen: profes, ya se le está extrañando, estamos extrañando el colegio. Entonces, nunca un computador o un celular va a poder reemplazar a un docente. Sí facilita en algunas ocasiones las tareas. La brecha tecnológica y de conectividad que tiene el país hoy hace más difícil la labor de los docentes. La jornada para nosotros como docentes sí se hace más larga porque ellos me empiezan a mandar los documentos, las anotaciones en su cuaderno de las tareas ya realizadas. Entonces yo me coloco a calificarle a uno punto por punto y le tengo que escribir vía WhatsApp: te equivocaste en esto, lo tienes que hacer de esta manera. Me ha ayudado con videos que he grabado y les he enviado los videos para explicarles
de una u otra forma lo que deben de desarrollar en las actividades. Según cifras del DANE, cerca del 60% de los municipios de Colombia son rurales. Del campo provienen los alimentos y el agua que consumimos. Sin embargo, allí la pobreza es casi 3 veces mayor que en las zonas urbanas, fruto del abandono y el olvido en el que el gobierno ha tenido al campo durante décadas. En los estudiantes del campo hay potencial, ellos tienen ganas, debemos de invertir más en el campo, debemos de invertir más en una educación para ellos, para mostrarles que ellos pueden salir adelante sin dejar su campo, pero que ellos se pueden educar para antes volver su tierra más productiva. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Un afectuoso saludo para todos los compañeros maestros y maestras del Valle del Cauca. Es mi deseo que en medio de este aislamiento social en el cual estamos inmersos, ustedes se encuentren en perfecto estado de salud, al igual que todos sus familiares. En materia educativa, al parecer el coronavirus le hace ver al presidente y a la ministra de Educación lo que por años nosotros los maestros de Colombia y las comunidades educativas hemos venido denunciando en las calles. Después de muchos días de pensar en estrategias, decidieron que una de las formas de evitar contagios masivos en el país era precisamente suspendiendo las clases en las instituciones educativas y fomentar la utilización de recursos disponibles con acceso a la virtualidad y computadores, con planes individuales y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad, con manejo del tiempo autónomo del estudiante, con motivación de los cuidadores de los niños, con diversidad de recursos accesibles, con prácticas pedagógicas flexibles, entre otras. Pero allí viene la pregunta: ¿es la educación preescolar, básica y media en Colombia está preparada verdaderamente para todo esto? Según lo anterior, el señor Iván Duque y la ministra Angulo, ellos se muestran plenamente convencidos de que están dirigiendo el sistema educativo de Singapur, de Finlandia, de Corea del Sur, Japón o cualquier nación de estas, y se les olvida que nuestro país se encuentra sumergido en brechas como acceso universal, canasta educativa, implementación de jornada única, relaciones técnicas, infraestructura educativa y educación rural. Desconocen que miles de familias del país carecen de conectividad, carecen de computadores y otros dispositivos electrónicos que les permitan verdaderamente acceder al conocimiento desde sus casas. Es decir, no se han enterado que en Colombia, según estudios del año 2019, el 38% de las personas no usan internet y el 50% de los hogares ni siquiera lo tienen. Y no son estudios realizados por nosotros, las organizaciones sindicales, para hacerlos ver mal, ni mucho menos. Son datos publicados por el mismo Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y obviamente que esta situación está estrechamente relacionada con la complejidad geográfica del país y con el abandono de un gobierno incapaz, los cuales obviamente impiden que las facilidades de la era digital lleguen a todas y cada una de las regiones del país. Por lo anterior, le demostramos nuevamente a usted, señor Duque, de la importancia que tiene para el país invertir mayores recursos en educación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia, porque con esto está demostrado que el país no está preparado para la educación virtual. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Los micros, pequeños y medianos empresarios y los emprendedores generan el 97% del empleo formal en el país. Sin embargo, la solución que el gobierno les ofrece para enfrentar esta crisis es el endeudamiento. Endeudarse con los bancos es la opción que el gobierno le ha dado a micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores para solventar esta emergencia. Hoy nosotros podemos decir que hemos puesto en marcha el programa más ambicioso que haya conocido Colombia en materia de créditos y de garantías. Nosotros hemos
capitalizado el Fondo Nacional de Garantías para poder prestar en todo el sistema hasta 70 billones de pesos. Según cifras del propio gobierno, más del 97% del empleo formal en el país lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, su ayuda se limita a ofrecer líneas de crédito. De esos 70, mínimo hay 20 billones de pesos que son exclusivos para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de preservar los empleos que tienen, de financiarse a más largo plazo y en mejores tasas. Las soluciones siguen siendo las mismas. Inyectar liquidez al sector financiero para que otorgue créditos, una medida con la que ganan los bancos a través del cobro de intereses. Es inconveniente que el canal para la distribución de estos recursos o para su aplicación a la economía sea solo la banca privada nacional. Sabemos muy bien que hay ineficiencias por las altas utilidades y los altos costos de intermediación. ¿Cuál sería una alternativa al endeudamiento de los micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores que permitan conservar el empleo que generan y dinamizar la economía? El gobierno central tiene margen para endeudarse y conseguir recursos para satisfacer las necesidades que esta situación extraordinaria reclama. ¿Qué están haciendo otros países del mundo para enfrentar la crisis que estamos viendo? Lo que el Estado está haciendo no es canalizar por medio de bancos los recursos para las empresas, sino que pagará por 3 meses la nómina de estas empresas. Esa es una vía alternativa a la canalización y centralización de recursos por medio de la banca. La opción de endeudarse también está disponible para emprendedores del agro en todo el país, solo que en ambos casos con la supuesta tranquilidad de que no van a tener que salir a buscar un codeudor, ya que hay una garantía de la nación. Lamentablemente, como llevamos años de políticas que han desestructurado las cadenas productivas y los encadenamientos productivos y que más bien han promovido la importación de alimentos, así como los grandes procesos agroindustriales como la palma, como la caña, etcétera, el campesinado está en una situación muy difícil. Para los campesinos y campesinas que durante años han producido nuestros alimentos, aún en medio del olvido, el abandono y la desidia del gobierno, para ellos y ellas no hay nada. En un contexto de crisis, esa cartilla en sentido estricto neoliberal y financiarizada promueve que las políticas del Estado bancaricen, generen inclusión financiera en unas comillas muy grandes y busquen que por todas las vías, incluso los ciudadanos más vulnerables, vayan al sector financiero. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a través del decreto 467, más que un alivio, son una preocupación para los deudores del ICETEX, pues los pone a pagar más intereses por la misma deuda. Alivio, sensación de tranquilidad que le queda a una persona al ser aliviada de una preocupación, una molestia, un dolor y una deuda. El uso que el gobierno le da a esta palabra no concuerda con este significado, pues las medidas que establece el decreto 467 para los beneficiarios del ICETEX en el marco de la emergencia económica, social y ecológica los obliga a seguir pagando sus créditos. No alivianan a todos, ya que va dirigido a las personas que tienen un crédito no condonable, ya sea un crédito para pagar sus estudios o un crédito de sostenimiento. Pero eso simplemente les da la posibilidad de poder diferir las cuotas, pero seguirá generando intereses, así que al final terminará pagando mucho más. Si bien el decreto otorga periodos de gracia, reducción transitoria de intereses, planes de amortización y nuevos créditos que están destinados para 100.000 deudores del ICETEX, estas medidas van en la misma línea del sector financiero. Ofrecen refinanciación de los créditos para que los estudiantes terminen pagando más intereses por la misma deuda. El gobierno nacional solo tomó medidas de auxilio para los fondos como es Generación E en sus 4 fases y Serpilo paga. A ellos les van a dar un subsidio de auxilio, pero a los otros fondos como los fondos locales,
los fondos departamentales, los fondos indígenas, los fondos de negritudes, ¿qué garantía les están dando? Actualmente el ICETEX tiene más de 600.000 deudores, de los cuales el 90% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, precisamente a quienes más golpea la emergencia económica y social que se vive en el país. Con un banco tienes que pagar más rápido, los intereses son más altos. Para la hora de pagar todo, terminas pagando mucho menos de lo que terminarías pagando con el ICETEX. Así que realmente el ICETEX se está volviendo un negocio. Tristemente es la única opción de muchos estudiantes. El ICETEX es una entidad financiera del Estado que se creó con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior de los jóvenes, pero que parece más un banco cuya prioridad es la ganancia a costa del endeudamiento de los estudiantes universitarios. Algunos fondos piden promedio, y si esos estudiantes quedan con un promedio bajo, significaría que no le financiarían el semestre. Si este semestre avanza así, es posible que muchos estudiantes se deban salir, ya que no tienen la capacidad para estar en una clase online, ya sea porque no tienen internet, no tienen un equipo tecnológico con el que puedan acceder, o simplemente se les dificulte. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Liberar la madre tierra de los monocultivos de caña para sembrar comida es lo que vienen haciendo algunas comunidades indígenas del norte del Cauca desde hace varios años. Un proceso de resistencia y autonomía para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. En el departamento del Cauca, el 7.8% de los propietarios es dueño del 60% de la tierra, es decir, de más de la mitad del territorio caucano. Familias como los Chaus, los Valencia, los Iragorri y los Arboleda han ostentado el poder político y con ello el monopolio de la tierra. Pero además, Carlos Ardila Lule posee 250.000 hectáreas de tierra sembradas de caña que se destinan a la producción de azúcar y agrocombustibles. Las comunidades indígenas del norte del Cauca iniciaron desde el año 2014 lo que han denominado la liberación de la madre tierra, es decir, la recuperación de sus territorios que han sido expropiados por terratenientes para ponerlos al servicio del gran capital. Liberan la tierra para sembrar alimentos. El rico tiene grandes monocultivos y los que necesitamos sembrar comida estamos en unos rincones. Las tierras que hay de grandes industriales, allí estuvieron nuestros mayores, los antepasados, y pues prácticamente, fueron arrebatadas de nuestras manos, ¿sí? Entonces es como nuevamente que esas tierras regresen nuevamente a nuestras manos, ¿sí? Entonces eso es para nosotros liberación de la madre tierra. Tierras donde antes solo había monocultivos de caña hoy están sembradas con maíz, plátano, yuca, frijol y diversidad de alimentos. En las tierras liberadas nace el agua, los animales y la comida. En las tierras liberadas vuelve la vida. No solamente hablamos de liberar la tierra, sino que liberación es liberar tanto la tierra, la parte de los productos, las semillas, el cuidado de las aguas, porque ahora las aguas también son contaminadas por muchas, venenos que nos llegan a nuestros territorios. A pesar que el país está en la capacidad de producir muchos de los alimentos que consumimos, el año pasado Colombia importó más de 10 millones de toneladas, una política que desplaza la economía agrícola y la somete a las imposiciones del mercado internacional. Si vamos unos 100 años atrás, 60 años atrás, mucha gente, había más de un 80% viviendo
en el campo, trabajando, produciendo, comiendo, haciendo su vida allá. Pero si hoy vemos, parece que es lo contrario. Mucha gente está hacinada en las grandes ciudades. Antes creo que se comía todo lo que producía el campo, lo orgánico, y prácticamente estamos dejando eso orgánico, que en últimas el producto crece lo mismo por comprar a otros productores que producen con químicos, que son grandes empresas. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. A pulso, sin un escenario deportivo y con el apoyo de su padre, Natalia Pulido, estudiante de la institución educativa La Tulia del municipio de Bolívar, se coronó campeona del Suramericano de Marcha Atlética de este año. Con un desfile por la vía principal del corregimiento de La Tulia del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, la comunidad educativa recibió a Natalia Pulido, deportista vallecaucana que se coronó campeona el pasado 8 de marzo del Suramericano de Marcha Atlética en la categoría sub-18 que se disputó en Lima, Perú. Creo que este recibimiento es lo menos que podemos hacer por Natalia para expresarle nuestro sincero agradecimiento, porque para Natalia no nos queda más que agradecerle su esfuerzo, su disciplina y el gran ejemplo que constituye para la juventud del corregimiento de La Tulia. Natalia es estudiante de 9º grado de la institución educativa La Tulia y hace parte del programa Valle Oro Puro de la Gobernación. La deportista vallecaucana adelanta su preparación para los Juegos Nacionales y los bolivarianos a pesar de no contar con un escenario adecuado para entrenar. Para mí, para mi grupo de atletismo y para las personas de la comunidad, lo que más necesitamos en este momento es el escenario deportivo, la pista atlética, porque pues a pesar de las dificultades del terreno donde estamos entrenando, hemos logrado grandes logros, entonces es lo único que nos haría falta. Julio César Pulido, padre y entrenador de Natalia, hace un llamado a los niños, niñas y jóvenes de este corregimiento para que parte de su tiempo libre lo dediquen a la práctica de un deporte. Cuando se practica una actividad deportiva, cuando se hace con amor, cuando se hace con ganas, ahí se obtienen logros deportivos, ahí se mejora la vida, se mejora la calidad de vida, porque el deporte, más que deporte como tal, le sirve a uno para despejar su mente y para cumplir muchos sueños, en especial para nosotros las personas del campo. El logro obtenido por Natalia es motivo de orgullo para la institución educativa y un ejemplo para los niños, niñas y jóvenes de este corregimiento. Y a su vez es un llamado para que el gobierno invierta los recursos que requiere la educación y el deporte colombiano. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, les presentamos el informe del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A quedarse en casa. No hagamos que esta epidemia del COVID-19 afecte el magisterio. Y dentro de esa dinámica, les decimos a los operadores que sean ellos los que distribuyan la alimentación. Si el operador, cumpliendo con la función que contrató, que licitó y que debe hacer, y es él el que distribuye los alimentos, contrata a su personal para que hagan esa labor, evitando así que sean despedidos y se queden sin un salario. Hay que pensar en los demás. Por eso insistimos tanto en que los maestros no son los responsables de la distribución de estos alimentos, de estas raciones.
Asimismo, rechazamos la postura de la Secretaría de Educación Departamental en el sentido de no negociar, no agenciar el cambio del calendario y por el contrario oponiéndose y enviando videos diciendo que ellos acataban, entre comillas, la directiva del ministerio. Esta posición no la aceptamos, como tampoco aceptamos que el ministerio, que debe velar por la autonomía de los entes territoriales, se haya torpedeado la iniciativa que se tenía en Cali de respetar los derechos laborales de los docentes. Rechazamos estas medidas, ya nos hemos comunicado con FECODE, ya hay un concepto jurídico en el cual nos vamos a amparar y vamos a hablar y vamos a proceder jurídicamente, porque los derechos de los maestros y de los estudiantes no pueden ser pisoteados, y mucho menos cuando una secretaría como la de Cali trató de defender estos derechos, fue vilipendiada, fue amenazada. Esas actitudes del ministerio las rechazamos tajantemente. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.